Dios. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas. Pero acá está el versículo clave, en el 7. Dice, un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Repito, un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará contigo y mi oración al Dios de mi vida. ¿Qué quiere decir esto? En otras versiones dice un abismo llama a otro abismo. Y yo decía, ¿qué quiere decir esto? Pero después investigando es que en las capas de la tierra, en las profundidades de la tierra, puede haber un pozo de agua. Y debajo del pozo de agua, pueden venir más aquí y que te la tapa. Siéntate ahí. Debajo de la tierra hay un pozo de agua, ¿no? Y puede ser que en muchos lugares, debajo de ese pozo, a más profundidad, puede haber otro pozo de agua. Entonces, cuando el primer pozo se seca, empieza a absorber y chupar del que está más abajo. Por eso dice un abismo llama a otro abismo. Y por eso dice un abismo llama a otro a las cascadas, a la voz de tus cascadas. Es decir, él decía, mi alma está seca, yo estaba lleno, me sequé, pero estoy clamando, estoy llamando a otro pozo. Y que vengan esas cascadas, esas olas del Espíritu Santo y pasen por mí, porque en medio de la persecución, de la aflicción, vamos a sentir eso, vamos a sentir el alma seca, turbada, agobiada, cansada, pero lo importante es tener sed y ir como David. Y dice que David clamaba. David aquí, si los hijos de Coré lo están contando, es porque él lloraba, él clamaba y él gemía por el Espíritu Santo porque estaba muerto de sed. Porque es más, hay que tener hambre y sed, pero más importante es sed. Porque cuando tú tienes sed vas a llorar, vas a clamar, vas a buscar, vas a patalear y te va a llenar. Y cuando Él te llena te lleva la palabra. Porque el mundo no lee la Biblia, solo el que tiene al Espíritu Santo lee la Biblia. Y ahí te va a producir el hambre. Por eso fíjense la parábola del Señor Jesús, donde la mujer samaritana, ¿dónde fue? Ella estaba sedienta, se nota, porque su sed la expresaba a través de un montón de relaciones. ¿Cuántas relaciones había tenido? Y seguía con sed, seguía buscando, seguía mal, porque la sed que tenía no era una pareja, era otra cosa. Y realmente ella era conocida, pero no era conocida como Ruth por sus buenas obras, era conocida porque era una sedienta. Y la sed se veía en las distintas parejas y matrimonios que había tenido. Y por eso Jesús la fue a buscar, porque ella tenía sed. Y él, en medio de su campaña, escuchó que en esa ciudad y en ese lugar, él escucha cuando alguien tiene sed. El Espíritu Santo escucha tu alma cuando tú tienes sed. Dejó todo y se fue a buscar a esa mujer, porque esa mujer tenía sed. Y la esperó y le dijo, ¿por qué bebes de esta agua? Ven a beber de mí. Entonces, Él está esperando escuchar como David y como esa mujer nuestro clamor, nuestra desesperación, llorar, clamar, gemir, pedirle. Tengo sed, tengo sed, tengo sed, tengo sed. Porque la solución no está en un mejor trabajo, en un mejor sueldo, en un mejor, ni en la derecha ni en la izquierda. No está, la solución está en el Espíritu Santo. Porque estamos en este mundo y van a seguir los problemas. Pero si nosotros, fíjense, el rey David no pidió, cambia el gobierno, cámbiame el ministerio. Le dijo, tengo sed, llena mi alma. Porque él sabía que lleno del Espíritu Santo podía soportar toda la persecución que tenía y todo lo que venía. Amén.
Entonces es necesario llamar a ese abismo, empezar a gemir y a clamar, y de ese pozo del Betel va a salir agua, van a salir esas olas hacia nosotros, pero el Señor quiere escuchar ese clamor. Justamente hoy estaba escuchando, y después, porque por eso hago así, porque quiero que las ministras de alabanza, todo, reciban más que den. Y bueno, yo por eso les traigo la alabanza, les traigo las alabanzas proféticas para que en vez que ellas toquen, escuchemos todo, pero entremos como los otros días, que el Espíritu Santo nos hizo entrar. ¿De qué nos habló los otros días? Del primer ministerio. Ministrar a Jesús. Y el primer ministerio es ministrar a Jesús. Es ministrarlo a Él. No es el apóstol, el profeta, el evangelista, el maestro. Por eso Él dice, los llamó aparte a los 12 para que estuvieran con Él. Ese es el primer ministerio, que estar con Él. Estar con Él. Ese es nuestro primer ministerio. Y estar con Él es no entrar a pedir y a pedir, es entrar a adorarle, a alabarle, a darle gracia, y en un arrepentimiento profundo, verdadero, en un quebranto, y gemir, porque Jesús dijo, bienaventurados los sedientos, y quiero, lléname, y espíritu, y ese es el primer ministerio. Entonces, cuando Él viene y nos toma y nos llena, ya Él mismo te va a llevar a pedir, pero vas a pedir distinto, tal vez, a lo que tú estás pidiendo. Vas a pedir en el Espíritu y lo que tienes que pedir. Y esa es la generación que el Señor quiere levantar. Fíjense, yo estaba hoy escuchando de hace tantos años, le estaban haciendo unas preguntas a Marcos Witt y le dijeron por qué él había compuesto esta alabanza de Señor, sana la tierra. Y que oraban y alababan que sanara la tierra. Y él le dice, ¿por qué responsabilidad de la iglesia? La iglesia solo va a ser sanada por la tierra, porque el Señor dijo, si mi pueblo se humillara y se arrepiente y se humilla y ora y se vuelve a mí, yo me volveré a ellos y no la van a sanar ni la derecha ni la izquierda, no la van a sanar nada, la va a sanar nuestro arrepentimiento y nuestra humillación y nuestro quebrantamiento y volvernos a Él. Y Él se va a volver a nosotros. El Espíritu de Dios, que es el pastor que está con nosotros, se va a volver a nosotros. Y eso es un proceso que tenemos. Y ahí es donde el Señor, como esta es una iglesia con un remanente que está por todo el mundo y en Europa, de arrepentimiento profundo y verdadero, de búsqueda del Espíritu Santo, de búsqueda de Dios. Estoy haciendo un repaso de todo, permitiendo que Él quite la cizaña. Nosotros no la podemos quitar. Que Él la quite de nuestro corazón y de la iglesia, porque si no podemos estropear, derribando argumentos y altiveces, circuncidándonos el corazón, destruyendo con Él los terroristas internos, que es lo que hablaba. Porque para ser líderes primero tenemos que liderarnos nosotros a nosotros mismos, autoliderarnos. Por eso necesitamos la conexión con el Espíritu Santo, espíritu de dominio propio. ¿Cómo vamos a liderar una iglesia si no sabemos liderarnos a nosotros mismos? Y nos agarran ataques de ira, de temor, de esto, del otro. Liderar en la familia, liderar en el matrimonio, liderar en el trabajo, liderar en la iglesia. Y todo se basa desde nuestro primer ministerio, que es intimidad y comunión con Dios. Pero, como David, en un quebranto, en un arrepentimiento, en una búsqueda. Llevo muchísimos años de creyente. Sí, pero tal vez no tuviste esta relación con el Señor. Entonces, hay demonios que estuvieron en tu vida desde el vientre de tu madre y todavía ese daño no se ha ido. Porque el estrago que hizo en el templo del Espíritu Santo no se va con una religión superficial. El Espíritu Santo entra profundo y arranca todo. Porque ahí reinó alguien mucho tiempo y hizo muchas cosas. Y a veces nosotros creemos, pero llevo un mes. Perdón, hermano, miren David, la comunión que tenía con Dios. Y después y en el momento de la victoria, ¿qué hizo?
Algo tremendo. Y eso venía de su casa, venía de su familia. El adulterio, la fornicación venía de su familia. Se descuidó ahí. Amén. Bueno, entonces, orando, yo iba a continuar con la persona del Espíritu Santo, pero el Espíritu me dijo que ahora nos detuviéramos porque Él nos quiere llevar a todos a un mandamiento que seguramente cuando te lo empiece a leer lo hemos incumplido todos. Y vamos a tener que reconciliarnos con Dios y con Jesús, porque Jesús dio este mandamiento, y vamos a ver si realmente lo estamos cumpliendo, y vamos a ver las consecuencias que entran a nuestras vidas por no andar en este mandamiento. Amén. Entonces yo estuve buscando de varios estudios que tengo, pero el que más me gustó para compartir es este estudio es el que más me gustó. Y dice la ley real del reino. ¿Cuál es la ley real del reino? Búsquenla, por favor, los que tengan teléfono, Biblia, en Corintios 13:8, y lo leen. Primera de Corintios 13:8. Léelo. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. La ley real del reino, ¿cuál es? El amor. Profecía, ciencia, apostolado, todo se va a terminar, pero eso nunca, porque es una ley. Dice, para vivir conforme a la bendición, y quiero aclarar que cuando la palabra habla de bendición, gran parte de la bendición es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo y su ministerio. ¿Me entienden? Todo debe depender del amor. La fe que nos conecta con el Espíritu de Dios y la bendición obra por el amor. Y el amor echa fuera el temor, el cual nos desconecta de la bendición del Espíritu Santo y de su ministerio. Vivir en amor nos mantiene en la luz y alejado de las tinieblas de la maldición. Vivir en amor nos mantiene en la luz, en el Espíritu, en la bendición, y nos aleja de las tinieblas y de la maldición. Porque dice, el que ama permanece en la luz y en él no hay tropiezo o tiniebla. Cierto día, dice el escritor, el maestro, cierto día mientras estaba orando, recibí una visión de parte del Señor, la cual me ayudó a comprender como nunca antes cuán cierta es esta verdad. En el espíritu vi a un hombre que estaba tratando de colgar unas cortinas enormes y pesadas en una pared muy grande. Y esa tarea le resultaba muy difícil. Colgaba una pieza, la aseguraba y luego iba a agarrar la otra. Sin embargo, antes de que pudiera colgar la segunda cortina, la primera caía sobre él. Entonces puso la segunda, luego se dio la vuelta para colgar la primera y se volvían a caer sobre él. Entre más se esforzaba, más se enredaba con las cortinas. Esa situación parecía una comedia. Entonces me dije, miren a ese hombre. Mientras yo me reía entre dientes de la difícil situación que le estaba atravesando, me di cuenta de algo. Cada cortina llevaba un nombre escrito. Una cortina se llamaba fe, la otra se llamaba justicia. Las otras incluían sanidad, dones del Espíritu, prosperidad. Después de luchar por un momento, el arduo trabajo agotó a este pobre hombre y se desplomó sobre una pila de cortinas que se encontraban en el piso. Luego el Espíritu de Dios me acercó a ese hombre y yo escuché el clamor de su corazón. Pero sus palabras no causaban alegría, pues él exclamaba, ¿qué está mal con mi fe, Señor? Creo que tengo fe, pero esto no está funcionando. Creo en la sanidad y estoy enfermo. Creo en la prosperidad y no puedo pagar mis cuentas. Yo sabía cómo me sentía, pues podía recordar aquellos momentos en que yo clamaba de la misma manera. De repente volví a mirar las cortinas
y vi pequeñas serpientes deslizándose dentro y fuera de ellas. Estaban mordiéndole los talones, eso me molestó y exclamé: un momento, esos son los dones de Dios, ¿qué le están haciendo esas serpientes? En ese momento el Espíritu dirigió mi atención a la esquina de la habitación. Allí vi una varilla enorme, era tan grande que parecía formar parte de un puente, la cual era de oro sólido, y a un lado tenía escrito Mateo 22, 37, 40, que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley de los profetas. Es esa la varilla que él tenía que usar. Por eso no podía colgar las cortinas. Y creo que a nosotros nos está pasando lo mismo. Amén. Amén. Cuando vi esa varilla, escuché la voz del Señor. Él estaba gritando: toma la varilla, no las cortinas. Primero tienes que tomar la varilla, no las cortinas. Las cortinas están sujetas a la varilla. Active la ley del espíritu de vida. Ese día esa visión me impactó de una forma tan diferente como nunca antes, porque vivir en amor no solo es una buena idea, tampoco es solamente una sugerencia. El amor es el mandamiento de Dios, pues el amor es la ley que gobierna la obra de la bendición y del ministerio del Espíritu Santo. Para entender de una mejor manera lo que esto significa, usted debe recordar que la palabra ley puede definirse de dos maneras. Primero, existen leyes irrefutables, como las de la naturaleza. Esas leyes son certeras, estas no pueden ser cambiadas y obran cada vez que se activan. Las leyes de la física forman parte de esa categoría y lo mismo ocurre con las leyes de la matemática. No importa qué gobierno se encuentre en el poder o qué clase de norma logre crear la humanidad, las leyes son irrefutables, no pueden alterarse. El Congreso puede aprobar leyes que declaren que 2 más 2 es igual a 5 y son leyes, aunque estén equivocadas. La Corte Suprema puede declarar que la ley de la gravedad va a ser anulada, aunque se sigan cayendo las cosas, pues las cosas seguirán cayéndose al piso, aunque las suelten, porque hay una ley y ningún gobierno en la Tierra puede cambiar estas leyes matemáticas ni las leyes de la gravedad. Aunque las cambien y sean locuras, las cosas no van a salir bien, porque 2 más 2 seguirá siendo 4. Y la ley de la gravedad es la ley de la gravedad. Aunque la mayoría de personas piensen que las leyes irrefutables solo se aplican al reino natural, en el ámbito espiritual también es gobernado por esas mismas clases de leyes. El mundo espiritual no es un lugar donde cualquier cosa pueda suceder. Incluso sus leyes son más exactas que las naturales, es decir, que las leyes físicas. Por esa razón no nos sorprende que Dios, quien es espíritu, haya creado toda materia terrestre. Él estableció el mundo físico basado en el mundo espiritual. Ya hablamos acerca de una ley espiritual, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Hemos hablado un montón de veces de esta ley, que la fe viene y se activa por... En Romanos 3:27 le llaman la ley de la fe. Si la transgredimos nunca vamos a crecer en fe. Si no escuchamos la palabra, si no leemos la palabra, si no estudiamos la palabra, Dios nos va a seguir diciendo: hombres y mujeres de poca fe, ¿dónde está su fe? Porque hay una ley espiritual. Y esa ley espiritual es, si la escuchamos, si la estudiamos, la oímos, nuestra fe va a crecer. Amén. Si no, no se puede hacer de otra manera, aunque busquemos atajos. Amén. La ley de la fe, esta se activa cuando dos elementos se unen, un oidor y la palabra de Dios. Y esta siempre produce lo mismo, va a producir fe. No importa quién sea usted, quiénes sean sus padres, si es mujer o si es hombre, o cuál sea su color de piel. La ley de la fe funciona de la misma manera para todos y todo el tiempo. Alguien podría argumentar: no estoy muy seguro de esto. Creo que la fe a veces surge cuando enfrentamos circunstancias difíciles o atravesamos terribles experiencias. Bueno, si esto fuera el caso, entonces toda la tierra sería un gigante de la fe. Porque hay una teoría en la iglesia que la fe viene por las pruebas.
por las luchas, por las dificultades. Pero eso no está en la palabra. La palabra dice que la fe viene porque de verdad, si fuera por las luchas y las dificultades, la tierra entera estaría llena de fe. Sin embargo, las personas que utilizan esa clase de fe vencerán de una mejor manera y con más fuerza los problemas. Pero aquellos que no tengan fe van a perecer. Existe una ley que obra juntamente con la ley de la fe. Y la encontramos en Gálatas 5:6, la fe que obra por el amor. Entonces van dos leyes. La ley de la fe trabaja con la ley del amor. Es una interesante e inalterable verdad, pues esta no conlleva nada religioso ni abstracto. La fe obra por el amor, al igual que un automóvil funciona con gasolina. Sin gasolina no funciona. Entonces, sin amor no hay fe. Y sin fe no se recibe aquello con lo cual he estado creyendo. Al igual que la ley de la gravedad, la fe que obra por el amor es una ley espiritual irrefutable. Tú me puedes decir yo tengo mucha fe, pero si no andas en amor, tu fe está transgrediendo la ley. ¿Me entiendes? Yo tengo mucho amor, pero si no eres oidor, no vas a ser hacedor y no vas a andar en amor, porque la palabra no te va a estar poniendo la fe en la ley del amor, que es perfecta y echa fuera todo temor. Amén. Amén. El segundo tipo de ley que existe, pero no, espere que fui resumiendo porque si no, a las leyes gubernamentales de Dios se les llama mandamientos. Las personas pueden quebrantarlas y de hecho lo hacen, y esa acción se le denomina pecado. Como ya he dicho, han surgido grandes y absurdos debates con respecto a qué es y qué no es pecado. No obstante, la definición verdadera es sencilla: pecado es quebrantar las leyes establecidas por Dios. El enemigo trata de convencernos que Dios estableció esas leyes porque el Señor está molesto con nosotros y no desea que nos divirtamos. Sin embargo, eso es mentira. Dios nos las dio para impedir que nos matemos. Él las puso en vigencia para protegernos porque sabe que aunque nosotros no, que la paga del pecado es muerte. Las personas pueden argumentar todo lo que deseen en contra del pecado. Pueden burlarse de los peligros del pecado y decir que no hay nada malo con esto. Sin embargo, eso no cambia las consecuencias. El pecado siempre producirá justo lo que Dios indicó. Este activa la ley del pecado y de la muerte. El pecado siempre lo llevará hacia la muerte, pues muerte es lo que produce en el espíritu. Por ejemplo, el adulterio mata porque produce muerte en la familia. Algo sucede en el espíritu, en el alma y en el cuerpo de una persona cuando honra a Satanás, entregándole el dominio sobre ciertas áreas de su vida. La gente se convence a sí misma que puede soportar el daño causado por el pecado. En realidad, al abrirle la puerta a un solo pecado, le está entregando al diablo el acceso para todas las áreas de su vida. El enemigo tomará ventaja de esa entrada, pues él siempre actúa de esa forma. Si usted lo deja en el asiento trasero, cuando se dé cuenta, él ya va a estar manejando. Una vez que él ocupe el lugar del piloto, lo matará su espíritu, porque ese es su objetivo. Quizá usted se pregunte, entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos dividir de manera constante tratando de evitar cada día el pecado. Gracias a Dios no es así. En lugar de concentrarlo en la lista de la ley del antiguo pacto de los 10 mandamientos, de lo que sí debemos y no debemos hacer, necesitamos enfocarnos solo en una cosa: obedecer a Jesús y vivir en amor. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque el amor no hace mal al prójimo, el amor no hace nada indebido, así que el cumplimiento de la ley es amor. Tú no haces muchísimas cosas por amor. Por amor. Por amor te detienes de hacer un montón de cosas. Es así. La ley del amor es la única ley del nuevo pacto.
El apóstol Santiago la llamó la ley real del reino de Dios. El amor es la ley del espíritu de vida. Y la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me hace libre de la ley del pecado y de la muerte. Por eso no debemos tropezar, sino debemos encender la luz. La razón por la cual el amor y la vida están estrechamente conectados se debe a que Dios es el autor y consumador de toda vida. Él es amor. Amén. Cada célula de su cuerpo, cada molécula en este universo físico y material, cada puñado de tierra, cada ave que vuela, cada pez en el mar y el mar mismo, todo esto fueron creados por la palabra del amor. El amor lo creó a usted y a mí. Fue el amor quien sopló vida dentro de nuestro interior. Por tanto, todo lo que esté en contra del amor va en contra de su misma sustancia. Toda palabra de discordia profana la forma en que usted fue creado. Palabras, pensamientos y acciones sin amor distorsionan los nervios y las células de su cuerpo. Por esa razón, en Proverbios 14:30 se describe la envidia como carcoma de los huesos. Con razón Jesús dijo que el amor es el primer mandamiento. Por ese motivo creo, el siguiente mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Dice que se distorsionan los nervios. Ahí vienen todos los problemas nerviosos que está teniendo el ser humano y nosotros, ciática. El sistema nervioso afectado un montón. Ahí vienen enfermedades mentales, problemas, ictus, derrames cerebrales, artrosis, artritis, reuma, roturas de cadera. Hermano, todo esto es por infringir la ley del amor. ¿Por qué? Porque la amargura es carcoma. La amargura, y ya bueno, les voy a seguir explicando. Por eso Satanás solo nos tiene que llevar a la amargura, a la ira, al enojo. Ahí volvemos a que debemos saber autodisciplinarnos. Cuando te va a saltar la ira, acuérdate de esto. Cuando te va a venir tantas cosas. Cuando peleamos y entramos en contienda con otros, nos convertimos en nuestro peor enemigo y comenzamos a autodestruirnos. Sin embargo, cuando vivimos en amor, no solo bendecimos a los demás, sino también nos edificamos a nosotros mismos. Amén. En Efesios 6:8 leemos: sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. En otras palabras, cada acto de amor, cada palabra de bondad, cada gesto amoroso nos va a dar vida. Las células de nuestro cuerpo y nuestra mente reaccionan ante los actos de amor. Nuestro espíritu, que es el corazón, crece en nuestro interior, fortaleciéndose y preparándose para vivir conforme a la unción que el Señor nos ha otorgado a cada uno. Cuando damos un paso fuera del amor, avanzamos hacia las tinieblas. Cuando nos salimos del amor, nos metemos en tinieblas. Y ahí se encuentra, ¿quién? La maldición. Y nosotros, como creyentes, no pertenecemos a ese lugar. Nuestro lugar se encuentra en la luz. Somos nacidos de la luz, pues nacimos de Dios y así debemos seguir. Efesios 5:8: porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Cuando nos salimos un paso del amor, dice, entramos en tiniebla. Y cuando entramos en tiniebla no vemos lo que está pasando. No vemos el reino del control mental que nos puede tomar la mente. No vemos esos espíritus que muchos intercesores ven, y ven pulpos, ven calamares. Así se ven los demonios del control mental que te van agarrando la mente. No ves el cangrejo del cáncer, no ves el carcoma de los huesos, no ves el espíritu de muerte que te va a llevar y te va a quitar ese verdor del verano y te va a llevar a la sequedad en los huesos. No vemos nada. Pero David dijo, aunque ande en el valle de sombra de muerte, tú vas conmigo. Amén. Y si Él va conmigo, nosotros vamos a ver todas esas cosas. El mundo anda así, pero nosotros no somos de este mundo.
Esto no es solo teología, es un hecho académico. La ciencia nos ha comprobado que la luz es el máximo poder del universo. Toda la materia tiene luz en el centro de su estructura molecular. La primera cosa que Dios dijo en la creación, ¿qué fue? Sea la luz. Por eso su cuerpo físico funciona con electricidad y la fuente de su batería, ¿qué es? La luz. Debido a que la luz es la fuente de nuestro poder físico, cada acción de las tinieblas debilita ese poder. Escucha esto. Debido a que la luz es la fuente de nuestro poder físico, cada acción de las tinieblas debilita ese poder. Cada paso que damos fuera del amor, es decir, fuera de la luz, instantáneamente afecta a cada célula de nuestro cuerpo. Entonces, cada palabra de desánimo, cada palabra de maldición, cada palabra sin amor que sale de la boca de alguien está afectando a su propio cuerpo y cerebro de manera muy negativa. En la Biblia se nos enseña, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. La contienda representa las tinieblas. Y las tinieblas hacen caer todo nuestro sistema. ¿Amén? La contienda representa las tinieblas. Y las tinieblas hacen caer todo nuestro sistema espiritual, mi cuerpo, en una confusión. El cerebro, el sistema nervioso, nuestro cuerpo, todo entra en confusión, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra mente, todo está en confusión. Amén. Amén. A ver aquí. Esa es la diferencia entre la oscuridad y la luz. El temor habita en la oscuridad. El temor habita en la oscuridad. Lo que en la oscuridad nos asusta, no nos molesta a plena luz del día. Por lo tanto, la clave para vivir libre del temor es permanecer en la luz y andar en amor, ¿es verdad? Si tú andas en luz, entras a una habitación, entras a un lugar y no tienes temor. Pero ya cuando está todo oscuro, amén. Eso hizo Jesús. Él no solo pudo vivir libre de temor, sino también libre de pecado al guardar de continuo el mandamiento del amor. Al final de su ministerio terrenal, Él le dijo a sus discípulos, Juan 15, 9, 12, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así que como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo los he amado. Amén. Es un mandamiento irrevocable. Podríamos parafrasear este versículo de la siguiente manera. Muy bien, amigos, haré más fácil esto para ustedes. Sé que hay muchos mandamientos, pero les voy a dar uno solo. Vivan en amor y la bendición obrará en sus vidas. El mandamiento del amor que dio Jesús no es negociable. Amén. Ese mismo principio es válido para los creyentes. Ya no somos civiles, estamos en el ejército del Señor. En la Biblia se nos enseña que debemos sufrir necesidades como buenos soldados de Jesucristo. Se nos han dado órdenes directas de nuestro comandante general y Dios sabe que lo mejor para nosotros y para todo el cuerpo de Cristo. Él nos creó, sabe quiénes somos y qué somos. Él sabe en qué lugar nuestro gozo será identificado. Él nos ha guiado a ese lugar a través de una serie de órdenes generales. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Así te hablan en el ejército. Te dan las órdenes así, amén. Alguien podría argumentar, amo a Jesús y sé que esas son sus órdenes. Sin embargo, no puedo llevarlas a cabo todo el tiempo. Entonces, en realidad, ¿qué hago? Hermano, entonces en realidad usted no lo ama. Que sí, lo amo. No, no lo ama. Jesús dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama.
Esto no es tan difícil, no es difícil de comprender. Es sencillo y directo. Amar al Señor significa guardar el mandamiento del amor. Dios hizo de este un mandamiento porque sabía que no podríamos guardarlo si Él solo lo presentaría como una sugerencia. Entonces el Señor no nos dio alternativa o excusa para transgredir la ley del amor. No estoy diciéndole que jamás tendremos razones para quebrantarla, porque sí las tendremos. Sin embargo, debemos corregir esas razones o ignorarlas, pues Jesús aseguró que si lo amábamos, íbamos a obedecer este mandamiento. Esto significa que si nuestros sentimientos están lastimados y nos sentimos tentados a actuar fuera del amor, debemos ordenarle a nuestra carne qué hacer. Es necesario que le hagamos saber a nuestra carne, es necesario que le hagamos saber a nuestra mente que debemos pensar y a nuestra boca qué debemos decir. De lo contrario, al final terminaremos dándole a alguien un lugar en nuestra mente. ¿Me entienden lo que les digo? Van a terminar gobernando nuestra mente y le cederemos a nuestro lugar cederemos y perderemos nuestra bendición, pues no podemos operar en contienda y al mismo tiempo estar en el ministerio del Espíritu Santo y en la bendición. No se puede. Esta razón por sí sola es suficiente ya para alejarnos de la contienda. Debemos eliminar la contienda como si fuera una serpiente. Eliminémoslas antes que se manifieste, porque no vale la pena entrar en contienda, pues sacrificar la bendición sería un precio demasiado alto que tendríamos que pagar. Amén. La palabra dice, amad a vuestros enemigos. Haced bien a los que os aborrecen. Bendecid a los que os maldicen. Orad por los que los calumnian. Yo les digo una cosa, esto en la carne o en la religión o vacíos es imposible. Ahora, cuando tú cumples con tu primer ministerio, que es ministrar a Dios, yo te puedo asegurar que tú oras por tus enemigos con un amor, porque empieza a subir agua del abismo y te empieza a golpear las olas del Espíritu, y cuando tú oras por tus enemigos ya no oras igual, porque es el mismo amor de Jesús orando por ellos. Amén. Al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿cuál es el mérito? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes sabes que te lo van a devolver, ¿qué mérito hay? Porque también los pecadores hacen todas estas cosas. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para los ingratos, porque Él es benigno. Escucha bien esto. Él es benigno para con los ingratos y malos. Sé pues misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso. Hermano, por eso nos envió Jesús el Espíritu Santo y nos dijo, sed llenos, porque este mandamiento sin la llenura del Espíritu no lo podemos cumplir. De acuerdo con este pasaje, podemos hacer dos cosas con nuestros enemigos, amarlos u odiarlos. Podemos hacerles el bien o tomar represalia contra ellos. Entonces debemos decir qué escogeremos. No podemos ser indecisos al respecto, ni tampoco despertarnos en la mañana y decir, bien, hoy haré mi mejor esfuerzo para ser amable con todo el mundo. No llegaremos ni al mediodía con este tipo de actitud. Entraremos en contienda con alguien cuando estemos en el tráfico antes de que lleguemos al trabajo. Necesitamos realizar un compromiso firme de vivir en amor, sin importar qué suceda, pues ese es el mandamiento de Dios. Ese compromiso está respaldando con la seguridad de que Dios es nuestra fuente, Dios es nuestro proveedor, Dios es nuestro protector. Él es quien nos bendice y su bendición transformará cualquier situación para nuestro bien.
Una vez que establezcamos firmemente nuestra fe en el hecho de que la bendición viene a nosotros a través de Cristo Jesús y que esta es nuestra fuente, lo que nuestros enemigos hagan nos importará un bledo. Les digo la verdad. Cuando digan algo malo o vengan en nuestra contra, no los vamos a contraatacar, pues seremos conscientes del hecho de que la bendición es más importante que lo que nos digan o la venganza. Nos diremos a nosotros mismos, ellos no pueden lastimarme, a menos que yo lo quiera. No voy a perder la bendición por ello. Cumpliré el mandamiento del amor, no reaccionaré al igual que ellos maldiciendo. Solo descansaré en la verdad de que a una persona bendecida por Dios nadie lo puede maldecir. Amén. Cuando toma esa actitud comienza a darse cuenta que no es relevante si alguien le roba su abrigo o pertenencia. La bendición le repondrá cualquier cosa que le hayan robado. Es más, gloria a Jesús, aquí está ministrando el Espíritu. Sigue bostezando, hermana, no tenga vergüenza. No, ministra por los bostezos, ministra por las lágrimas. Dice, la bendición le repondrá cualquier cosa que le hayan robado. Es más, ante Dios el ladrón, escuchen bien esto, hermano. Es más, ante Dios el ladrón es muy valioso, más valioso que sus pertenencias. El corazón de Dios late por ese ladrón. Él lo ama y desea salvarlo, pero no tiene conexión con él porque está endemoniado, está atado. Por esa razón es tan importante para Dios que usted lo ame, que usted ore por él, pues es la conexión entre Dios y él. Usted va a ser la conexión entre Dios y el ladrón. ¿Por medio de quién va a sanar la tierra? Lucas 6, 37, 38. No os juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida, rebosante, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Cuando reciba la revelación del amor de Dios, disfrutará su vida amando sin medida a quienes intentan dañarlo. Comenzará a orar por y a bendecir a la persona que se le cruce en la autopista en lugar de quejarse de ella. Hermano, por favor, bendigan a los ciclistas. No, de verdad. Se están perdiendo la bendición. A mí a veces mis hijas me dicen, ay mamá, ir al lado tuyo, pero que yo sé. Bendícelo, ora por ellos, yo voy cubriéndolos con la sangre, los voy bendiciendo al que te hizo una mala maniobra. No nos dejemos robar la bendición. Limpie la tubería y deje fluir la gloria. Falta poquito. Para permanecer fuera de la contienda, no solo debemos aprender cómo lidiar con nuestros enemigos, en amor, cuando vengan en nuestra contra, sino también necesitamos aprender a tratar a nuestros hermanos y hermanas en Cristo cuando nos hagan daño. Jesús confrontó este asunto de manera directa. Refiriéndose a nuestras relaciones con otros creyentes, el Señor expresó esto. Mateo 18, 15, 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oye a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. En otras palabras, si existe un problema entre usted y otro creyente, usted debe dar el primer paso. No se quede sentado esperando a que él se disculpe. No importa quién tenga la razón, pues lo más importante es resolver el problema a fin de que la bendición pueda fluir sin obstáculos sobre usted y entre usted. Si usted busca a la persona y ésta no lo escucha porque tiene una raíz de amargura y no olvida lo sucedido, entonces busque a otro hermano en el Señor para que lo acompañe. Haga lo que sea necesario para estar en paz y poner las cosas en orden. Si esto no funciona, entonces presente el caso en la iglesia. Esto no significa que debe pararse frente a la congregación para contarle a todos su triste historia. No. A eso no se refería Jesús.
Presente su problema al pastor o al líder asignado para ayudar en este tipo de situación. Exprésele: necesito que me ayude con este problema. Hice lo que la palabra declara, hablé y todavía no he podido resolver el asunto. Entonces el pastor puede explicarle al hermano que aunque lo ama, la iglesia no puede darse el lujo de permitir que esa contienda interrumpa la oración de acuerdo y la bendición, la cual proviene de un cuerpo de creyentes en unidad. Si el hermano ofendido insiste en seguir en contienda, entonces la iglesia deberá mantener su distancia con esa persona. Pero esto no significa que deban sacarlo de la iglesia. Jesús nunca dijo que se deshagan de él por completo, sino expresó: no entren en contienda, solo continúen orando por él, quiten ese desacuerdo del camino a fin de que no destruya el funcionamiento del acuerdo de la oración y la bendición. Eso provoca la contienda en la iglesia. Esto impide que fluya el Espíritu Santo. Si el diablo logra que nosotros, tanto como individuos como un cuerpo, dejemos de actuar en amor y contendamos unos con otros, él nos hará caer en su trampa. Podrá tomar ventaja de nosotros como lo hace con los impios y salirse con la suya. Podrá lanzar la enfermedad en medio nuestro, robarnos nuestras finanzas, apagar nuestra fe y contaminar los dones del Espíritu, al punto de que si aún funciona, se encuentren en un nivel tan bajo que no puedan resistir el ataque. Algunos creyentes piensan que el amor no tiene relación alguna con las manifestaciones de los dones del Espíritu o la falta de esto. Sin embargo, en el Nuevo Testamento la conexión que hay entre los dones y el amor está muy clara. Dice en 1 Corintios 12 del 31, 1 Corintios 12, 31 y 1 Corintios 13, 8. Dice: procurad sin embargo los dones mejores. Ahora yo os muestro un camino mucho más excelente. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si yo tuviera profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladara los montes, si no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregara mi propio cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es orgulloso, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. El amor y los dones del Espíritu van unidos porque los dones son parte de la bendición. Son parte de la bendición porque les vuelvo a aclarar que cuando el creyente habla de la bendición, gran parte de la bendición es el Espíritu Santo y su ministerio. Entre más vivamos en amor, más obrarán en nuestra vida. No solo cuando estemos en la iglesia, sino todo el tiempo. Sin embargo, si tratamos de obrar en los dones, sin arrepentirnos por transgredir el mandamiento del amor, el cual es más importante de nuestra vida, hablar en lengua será inútil. Como resultado, nuestras profecías serán vanas y nuestras ofrendas no van a prosperar. ¿Por qué? Porque ninguno de estos dones obrará sin el amor de Dios. El amor es la fuerza que los impulsa y este nunca falla. Amén. Dice en el versículo 8-10 de 1 Corintios 13: pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y el conocimiento se acabará. En parte conocemos y en parte profetizamos. Pero cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Amén. La religión ha malinterpretado la última porción de estos versículos y le han enseñado a la gente que estamos en una nueva dispensación y que ya no necesitamos profecía. Pero eso es ridículo. En las Escrituras se nos enseña que la profecía es para la edificación, la exhortación y la consolación. Entonces, obvio que todavía la necesitamos. Por tanto, en estos versículos no se está asegurando lo que ellos piensan. En otras palabras, si trata de profetizar sin el amor de Dios, su profecía caerá al suelo y no servirá para nada. Esta fallará y aunque sea verdad, no ayudará a las personas que la escuchen, pues el amor no se va a manifestar en ese don. No hay poder allí, sino muerte. Sin amor llegará al punto en el que ya ni le interesará hablar en lengua. Las lenguas cesarán, los dones del Espíritu se desvanecerán y nunca los tendrá de nuevo. Aleluya.
No esperemos, al igual que yo, que el barro se acumule en nuestro espíritu por falta de no arrepentirnos. En el momento que se salga del amor, arrepiéntase enseguida. No lo posponga hasta que tenga tiempo para orar. Deténgase de inmediato y declare: Dios, perdóname. Me arrepiento, me niego a actuar de esta manera, recibo tu perdón y ahora mismo retomo mi vida en amor y camino en luz. Si dijo o realizó algo que afectó a otra persona, solucione en ese momento, sin importar lo que alguien piense o diga de usted. Pues ese no es el punto. Lo importante es que saque el veneno de su espíritu, el veneno de su alma, el veneno de su cuerpo. Mire como Israel la cruz, y las serpientes ardientes y su veneno van a irse. Deshágase de esa toxina espiritual antes de que esta empiece a obrar en su vida. Alguien podría decir: bien, no me importa pedirle perdón a alguien por lo que hice mal, pero sí me molesta que las personas que me han ofendido no me pidan perdón a mí. Alguien podría... Si va a vivir en amor, tendrá que superar esto. Deberá perdonar a esas personas, ya sea si le pidan perdón a usted o no. Negarse a perdonar es una transgresión a la ley del amor. Amén. También es una de las cosas más absurdas que usted puede hacer, pues aferrarse a una ofensa es en contra de alguien, es como si uno mismo se tomara el veneno esperando que éste le mate a usted, porque al otro no lo va a matar. Ese es un pensamiento insensato, pero separado del amor cometemos muchísimos errores. Por otro lado, perdonar libera la vida y libera la salud. Es lo más poderoso que puede realizar a fin de que el amor y el poder de Dios fluyan con libertad a través de usted. Por tanto, invierta tiempo de vez en cuando para realizar esto. Límpiese a sí mismo. Pídale al Señor que le recuerde a quién necesita perdonar. Imagínele a esa persona en su mente y comience a crear pensamientos de amor hacia ella y declare: Señor, sé que tú amas a esa persona tanto como a mí. Por tanto, yo la perdono y cambio mi actitud hacia ella. Señor Jesús, sé que tú envuelves con tus brazos de amor a esa persona. Me doy cuenta que tú la perdonaste y le demuestras cuánto la amas. No me importa lo que piense de mí, simplemente la amaré a través de tu amor. Amén. Cuanto más tiempo viva de esta manera, más fuerte será el poder de Dios en usted. Al final llegará un punto donde el fluir del amor será tanto que no podrá contenerlo. Este comenzará a fluir de usted y controlará la atmósfera a su alrededor. Algunas personas no podrán contenerse. Cuando usted llegue al lugar, le tomarán la mano y le dirán: ora por mí, no sé lo que tienes, pero ora por mí. Porque usted va a andar con el espíritu que redarguye de pecado. Usted va a andar con el espíritu que es el ministerio que convence de pecado. Aleluya. Dice 2 de Pedro 3, 1, 2. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Con frecuencia permitimos que el mandamiento de amor que nos dio nuestro Salvador se nos escape de las manos, pues no lo hemos grabado en nuestra mente. ¿Cómo evitamos olvidar el mandamiento del amor? Recordándonos de ese mandamiento todo el tiempo, haciendo de este nuestro primer pensamiento, en la mañana, en la tarde, en la noche, declarando versículos sobre el amor, porque la fe viene por... Aleluya. La primera ley. El amor de Dios está en mí, por lo tanto... El amor de Dios, si está en mí, soy paciente, soy amable. El amor de Dios está en mí, por eso no tengo envidia, no soy soberbio. El amor de Dios está en mí, por tanto no me comporto de manera ruda o egoísta. El amor de Dios está en mí, entonces no me irrito, no guardo rencor. Por medio del amor de Dios que habita en mí, todo lo sufro, todo lo puedo, todo lo espero, todo lo soporto, todo lo perdono, todo lo venzo. Porque el amor de Dios nunca falla y el Espíritu del Señor está sobre mí. Amén. Gloria a Dios. Efesios 4 dice
Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ahí vamos a entrar en un lugar donde el maligno le va a ser difícil tocarnos. Cuando usted vive en amor, el Espíritu Santo obra de continuo a nuestro favor. Ahí se desata el favor de Dios. No tiene que esforzarse y sudar realizando las cosas por sí mismo. No debe preocuparse por nada, solo debe guardar el mandamiento del amor y permanecer en el pacto. Ame, crea, obedezca y será bendecido. Como creyente, ese es nuestro llamado. Estamos llamados a andar en amor, ya sea en situaciones grandes o pequeñas, y llevar la bendición a donde quiera que vayamos. Nuestro llamado implica establecer la condición del huerto del Edén a nuestros hogares, lugares de trabajo, restaurante, vecindario. No es difícil, pues a través de Jesús la bendición ya está en nosotros. Esta se encuentra en cada célula de nuestro cuerpo y en cada paso que damos. Está con nosotros, en nosotros y fluye a través nuestro. Mientras más amemos a Dios y a otras personas, más obrará la bendición. Si permanecemos con ella, esta se esparcirá cada vez más y más hasta que alcance a todo el mundo. Las personas vendrán al reino de Dios a causa de la bendición desatada por medio del poder, la autoridad y la sangre de Cristo y el ministerio del Espíritu Santo que emana de nuestra vida. Ahí es cuando en realidad disfrutaremos de la buena vida, pues para eso hemos nacido. Amén. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vivir en amor. No es fácil. De la única manera es cuidar mucho nuestra relación con el Espíritu Santo, restaurar la relación con el Espíritu Santo, porque sin Él esto es imposible. Es la única que nos queda. Para eso Él vino. Jesús sabía que no íbamos a poder. Por eso dijo, vuelve, esto no puede. En la iglesia, lo que para los dones es la contienda que hay en los corazones y la amargura. Fuera de la iglesia, hagan lo que nos hagan, nosotros evitemos y andemos en amor. Amén. Aleluya. La bendición, la salud, la prosperidad se para, hermanos, por la contienda que hay en nuestros corazones, en los hogares, en los matrimonios, en la familia, en la iglesia, en todos lados. Los nervios, dice, se irritan. El cerebro, todo, carcoma los huesos. La amargura, la puerta que trae el cáncer es la amargura, no solo es por herencia. La amargura es herencia, el cáncer es herencia, pero si no hubo nadie en tu familia y de repente aparece el cáncer, es por la amargura. Aleluya. Vamos primero a orar y luego nos vamos a levantar para adorar y alabar al Señor, creyendo